Se acercó alguien a Jesucristo y le preguntó, ¿qué debo hacer para ganarme la vida eterna? Jesucristo contestó, ¿por qué me preguntas qué debo hacer de bueno? Una cosa es buena, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Él le preguntó cuáles son. Jesucristo contestó, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a los demás como a ti mismo. El joven le dijo, todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesucristo contestó, si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, luego vente conmigo. Al oír eso, el joven se fue triste porque era una persona muy rica en propiedades. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versos 16 al 22. ¿Cómo se logra la perfección? Notas amables a la palabra de Dios, lunes 21 de agosto, año 2023. Nuestro santo para hoy es un papa y es el Papa San Pío X, llamado y reconocido como el Papa de la Eucaristía. Su nombre es José Sarto y nace en una población cercana a Venecia en el año 1835. Es una persona maravillosa, inteligente, talentosa, de ese tipo de personas que avanzó rápidamente en la vida sacerdotal. Fue nombrado vicepárroco, párroco, obispo de Mantua, cardenal de Venecia y rapidito fue nombrado papa en la Iglesia Católica, tomando el nombre de Pío X. Un papa que se dedicó a servirle a la iglesia y le hizo muy buenos favores a la Iglesia Católica. Uno de los primeros favores que le hizo a la Iglesia Católica fue separar la iglesia del Estado civil. Eso es de los mejores favores. La iglesia dependía del Estado civil. Si iba a tomar decisiones tenía que consultarle al Estado civil. Tenía que consultarle al gobernante de turno si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo. Entonces, como que denunció un concordato que existía en el año 1801 y decretó la separación entre iglesia y Estado con un decreto Commissum Nobis. También le dio otro regalito a la iglesia y ese regalito aprobó los sacramentos de la Eucaristía, donde recomendaba la Eucaristía para los niños, que los niños supieran quién está en la Eucaristía. Se preocupó por los débiles, por los indígenas, por las personas desplazadas. Hay una frase interesante del Papa San Pío X y es: nací pobre, he vivido en la pobreza, moriré en la pobreza. Y así dejó escrito en su testamento. Fue canonizado por el Papa Pío XII y es el primer papa en ser elevado a los altares después del Papa Pío V en el año 1672. Papa San Pío X. ¿Cómo se logra la perfección? Buena pregunta y bienvenida a la pregunta, ¿cómo se logra la perfección?
Una persona quiere ser perfecta y eso está bien, y eso es muy bueno. Querer ser perfecto, el que aspira a ser grande, el que aspira a ser perfecto, llegará muy lejos. El que no aspira a nada, no llega a ninguna parte. El que aspira a ser perfecto, y esa pregunta se la formuló alguien a Jesucristo. Yo quiero ganarme la vida eterna, yo quiero llegar muy lejos, ¿qué debo hacer? Cumple los mandamientos de la ley de Dios. Cuando una persona aspira a ser grande, lo primero que se le debe ocurrir es preguntarle a Dios cuál es el camino más seguro para alcanzar la perfección. Porque hay muchos caminos para ser perfectos en una sociedad, pero no todos los caminos llevan a la perfección, porque la mayoría de caminos que tiene la sociedad acaban con la vida de los demás. La mayoría de caminos tienen que ver con el orgullo, con la egolatría, tienen que ver con la mentira, con la hipocresía, con la falsedad, tienen que ver con el robo, con la doble personalidad, porque todos quieren llegar arriba y todos quieren estar por encima de los demás, entonces no lo van a lograr. El camino para la perfección lo sabe Dios. Hay un salmo en la Santa Biblia que es el número 19 de la Biblia, y ese salmo describe perfectamente el ideal para una persona que quiera ser perfecta, quiera ser muy buena. El salmo dice cuáles son los sentimientos que debe tener una persona que quiera ser grande y maravillosa. El punto de apoyo para no equivocarse fácilmente también lo dice el salmo. Si quiere llegar muy lejos en la vida, el punto de apoyo es esto. Hay miles de personas que han intentado en la historia ser muy grandes, llegar muy lejos, pero se han equivocado. El dinero no les ha servido para llegar muy lejos. El orgullo no les ha servido. El estrato social no les ha servido. La cantidad de títulos no les ha servido. Hablar 20, 50 idiomas tampoco ha servido de a mucho. Existen decisiones que no perduran, que se quedan a mitad de camino. ¿Quién no ha alcanzado los grandes ideales de su vida? La respuesta la sabe la sabiduría popular. Los soberbios, los orgullosos, los ególatras, los prepotentes. Se puede decir en pocas palabras que la soberbia y el orgullo impiden la meta de ser feliz y llegar muy lejos en la vida. Hay un libro en la Biblia que se llama el libro del Sirácida, y ese libro advierte lo siguiente. El libro dice: el orgullo es odioso ante los ojos de Dios. Así que no elija el orgullo porque no sirve para nada. No va a ninguna parte, no funciona, termina muy mal y derrota a cualquier persona. El libro del Sirácida no recomienda el orgullo. El comienzo, dice el mismo libro del Sirácida, dice el comienzo de la soberbia es apartarse de Dios y no tener en cuenta a Dios. Sigue diciendo el libro del Sirácida, el pecado es el comienzo del orgullo y la soberbia es impía. Sirácida, capítulo 10 en la Santa Biblia. Detengámonos un poco en el famoso Salmo 19 de la Santa Biblia. Ese Salmo 19 indica el camino correcto hacia la felicidad. Llegar muy lejos, llegar a ser muy grande. La ley del Señor, escuchemos el Salmo y ahí están los puntos para ser grande como ser humano. Basta escucharlo y con eso es suficiente. La ley del Señor es perfecta y es descanso para el alma. Los mandatos de Dios son rectos y alegran el corazón. La voluntad de Dios es pura y eternamente estable. Los mandamientos de Dios son verdaderos y enteramente justos. El reino de Dios se edifica y se construye cuando el creyente está atento a los detalles que enseña el Maestro de Nazaret.
Ahí está el Salmo 19 de la Santa Biblia. Ese Salmo 19 se soporta ahí en ese capítulo 5 también del Evangelio según San Mateo. Quien cumpla y enseñe mis mandatos será grande en el reino de Dios. Ahí hay otra manera también de ser grande y llegar muy lejos en esta vida, en este mundo. Quien cumpla y enseñe mis mandatos será grande en el reino de Dios. El Papa Benedicto XVI enseña que los mandatos de la ley de Dios animan a las personas a la vivencia de la libertad y al verdadero amor, y así alcanzan la felicidad. Los mandamientos de Dios nos permiten discernir, dice el Papa Benedicto XVI, entre el bien y el mal, entre lo justo, lo injusto, entre lo verdadero y entre lo falso. Los mandatos de la ley de Dios, dice el Papa Benedicto XVI, logramos la perfección haciendo la voluntad de Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.